están el día de hoy? Muy contentos, muy gozosos de poder compartir juntos. Un nuevo episodio. De APA. Podcast. Hoy el tema que nos convoca es hablar acerca de una emoción, ¿no? Porque se la llama una de las emociones básicas del ser humano. Y que nos faltó tocar, aparte de la felicidad, porque siempre hablamos de lo malo, no estamos hablando de lo bueno, pero ya va a venir, que es el enojo. Ok, ¿qué es el enojo? Eso, ¿qué es el enojo? ¿Qué es el enojo? El enojo es una emoción primaria que todos los seres humanos tenemos, pero particularmente una emoción que es muy fuerte, que es muy intensa acá adentro. Y que si no la sé gestionar y controlar, me lleva a hacer cosas malas, me lleva a hacer cosas destructivas. Entonces es importante yo poder identificarla y gestionarla de manera correcta. El enojo, como toda emoción, me indica cosas. Y el enojo particularmente puede indicarme una situación de injusticia, una situación de amenaza o una situación de frustración. Entonces, de estas tres raíces o de estos tres puntos, puedo sentir enojo. Pero ahí tiene la importancia de mi persona de poder identificar dónde viene y gestionarlo, frenarlo. ¿Por qué? Porque el enojo, si le doy rienda suelta, termina destruyendo. Ok, sí, es una emoción básica y natural que todos experimentamos. No es que nosotros podemos escapar de sentir el enojo, ¿no? No. Entonces es una de las emociones, como decía Leandro, base, y que todos sentimos en algún momento o todos los días. Sí, y creo que también, como para agregar a esto, que el enojo es algo que me predispone. O sea, me gusta llamarla como es una reacción a algo. Porque cuando uno se enoja, o cuando yo me enojo, reacciono a Mm. una situación y que me lleva a enojarme. Ok, sí, este enojo nos ayuda a poder poner límites. Exacto. Entonces, es una reacción justamente ante algo que está sucediendo y nos ayuda a poner un límite. Bueno, hasta acá llegaste con esto, ¿no? Totalmente. Con esto que me estás diciendo, esta situación llegó hasta este momento. Cuando hablamos de que una de las raíces es la injusticia, una injusticia en mi persona, me lleva a sentir enojo, pero también me indica decir, pará, esto tengo que cortarlo, no puedo seguir permitiéndolo. Claro. Y que al ser una emoción puede durar entre un tiempo de 8 segundos a 60 segundos. Sí. Entonces, es una emoción que puede ser maleable y pasajera. ¿Qué significa esto? Yo puedo dominar ese enojo, puede ser una emoción que como cualquier otra emoción sea pasajera y se vaya, el propósito de las emociones, ¿Sí? o puedo hacer que esa emoción sea alimentada y permanezca, ¿o no? Justo eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando me enojo por 2 horas, 3 días Claro. o 4 meses? Bueno, a veces ya deja de ser una emoción y pasa a ser un estado de ánimo. Exacto. Claro, pero si dura solo 60 segundos, ¿por qué me pasa eso? Porque vos no podés. La diferencia entre las emociones y los estados de ánimo es que una emoción es algo que viene, te indica algo que, ok, tengo que poner un límite, me enojó esto me parece injusto o lo que fuese. Sí. Pero cuando yo no puedo sacar ese pensamiento que sostiene el enojo, lo empiezo a cargar y eso se convierte en un estado de ánimo. Y el estado de ánimo me acompaña todo el día o hasta que yo pueda soltar ese pensamiento que hace que yo tenga ese estado de ánimo. ¿Qué pasa? Las emociones es algo que uno siente, ¿no? Sí. Es un sentimiento. Y los sentimientos y las emociones son sostenidas por juicios. ¿Los juicios qué son? Los juicios son narrativas que pueden ser reales o imaginarias que Sí. cada ser humano se plantea. Entonces, a mí me puede enojar algo. ¿No te pasa que hay enojos que son reales y enojos imaginarios? Que vos te enojás porque pensás lo que piensa el otro que está pensando y te terminás enojando, o viceversa, que se enojan con vos porque seguro vos estás. Pero pará, si yo no dije nada, ¿entendés? O sea, eso es algo que estás imaginando vos. Pero esperá que te lo digo para enojarte. Claro. O Claro. sea, ahora Vale, que Decírtelo. te quiero decir de todo. Pero bueno, déjame descargar a mí para que vos te enojes también, ¿no? Enojémonos juntos. Pero Claro. bueno, entonces yo creo que ese es el punto. El punto es que el enojo es una emoción y que cuando perdura esa narrativa que nosotros traemos, que sostiene el enojo, pasa a ser un estado de ánimo. Y yo creo que ahí es la parte más importante, porque ¿qué pasa? Esa narrativa es una historia que nosotros nos contamos y que nosotros podemos cambiarla o entenderla.
Y es la parte que tiene la mayor cantidad de información y es la que nosotros tenemos que cambiar. Pero bueno, lo dejo para después. Sigamos. Ok. Bueno, la intensificación de este enojo, como decía Leandro recién, o sea, puede convertirse de una emoción pasajera, maleable, a un estado de ánimo. Entonces, si se intensifica este enojo, pasa a ser ira. Sí. O sea, la ira sería el grado más alto del enojo. No sé si no lo puedo asegurar así como diciendo Ok. lo Una es, pregunta. pero es una buena pregunta. Pero si lo saben ustedes en los comentarios, déjenlo acá. Pero sí entiendo de que quizás el enojo es el estado primario, es la emoción primaria o básica, y una vez que se intensifica esa emoción del enojo y permanece en el tiempo, sostenida por los juicios, como decía Lean, pasa a ser ya ira, ya no es más enojo, ahora es ira. Y esta intensificación de este enojo pasa a ya no solamente enojarme para mí mismo o hablarme a mí mismo de lo que este Brandon, porque viste que a veces renegamos. Bueno, ese es enojo, es un enojo normal. Más allá de que esté perdurando en el tiempo, porque yo lo estoy alimentando con pensamientos. Sí. Pero ahora cuando este enojo se intensifica, quizás puedo tener actitudes para con el otro, de violencia, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia emocional. Es que para mí el punto de lo peligroso en la ira ya es cuando la exteriorizo. Para mí quizás el grado más alto es cuando lleva a exteriorizarse la ira que se convierte en violencia. Exploto con gritos o insultos hacia una persona o hasta físicamente a los golpes y personas se agreden porque esa ira se exteriorizó y ese es el punto quizás más alto. Sí, yo creo que, bueno, esto lleva a los tipos de enojos que hay. Yo creo que existen dos tipos de enojo. Está un enojo que es el enojo de adulto y el otro enojo que es el enojo de niño. El enojo de adulto es cuando hay una situación en la que a mí yo estoy disconforme o me parece una injusticia o yo tengo que poner un límite y no sé, pongo una situación. Estoy en la fila del supermercado, ¿no? Mirando los chocolates porque siempre están ahí nomás de la caja y de repente, pero estoy haciendo la fila y de repente viene una persona y se me para adelante. Entonces yo puedo reaccionar y decirle, discúlpame, mira, es mi lugar, te estás colando. Claro. Pero, ¿qué pasa? Eso sería un enojo de adulto, pero ¿qué pasa? Si pasa eso y yo digo, no, pero salí, no te das cuenta que va. Ahí ya pasa a ser un enojo de niño. ¿Por qué? Porque el enojo de niño indica de que hay una situación que yo pasé, puede ser cuando era niño o hace mucho tiempo y que yo no pude sanar. Es una herida que a mí todavía me duele y al volver a pasar por una situación similar hace que me conecte con esa herida y que reaccione en ese momento y que estalle en ira. Sí. Entonces, una misma situación, dos planos diferentes. El enojo de adulto, en donde yo me enojé, le digo, le pongo límite a la persona, vuelvo a la fila y ya está. Y sigo mi vida cotidianamente. Y después está este enojo de niño, que es lo que vos decías recién, que pasa cuando yo me enojo y permanece. Y es justamente por eso, porque yo sigo alimentando ese enojo. Pero ese enojo de niño parte de una herida que yo ya tenía. Exactamente. Es Sea algo que- que vos no pudiste curar, es un límite que vos no pusiste, es algo que vos estás callando, porque ¿qué pasa con el enojo? Sí. El enojo es, o sea, detrás del enojo ¿Qué hay? hay dos emociones que se esconden detrás del enojo. La primera, para mí, y la más fuerte, es la tristeza. Mm. Hay algo que te conecta con la tristeza de que vos no pudiste. Mirá, voy a traer otro ejemplo. Eh, Y bueno, yo estudio coaching, tuve una sesión con una persona y esta persona me trae, justamente trae este tema del enojo, ¿no? Me decía que lo que le pasaba era que le costaba evitar el enojo. ¿Por qué? Porque cada vez que se enojaba no podía durar 2 minutos ahí, que tenía que huir de ahí, hacer otra cosa o distraerse y salir de ahí porque no podía. A lo largo de la sesión, la persona esta se da cuenta de que lo que le estaba pasando era que cuando ella era chica, en su familia, no dejaban que se enojen. ¿Por qué? Porque enojarse era en realidad que ella estaba triste. Entonces, cuando ella estaba triste, se enojaba porque se ponía triste. Y porque en realidad lo que ella no podía evitar era la tristeza. ¿Por qué? Porque si ella se ponía triste,
lo que la gente iba a pensar de ella era que, no, pero ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás, sos débil o vulnerable? Y que iba a querer ayuda y estar en esa situación en su familia era muy mal visto. Hasta su pareja misma, cuando le decía, ella le contaba una situación de que, che, mirá, estoy triste por esto. No, 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 para. Vamos a comprar, al cine, hagamos esta. Evitaban o evadían el Sí, problema en vez de afrontarlo. exactamente. Pero mirá lo loco, o sea, de la conclusión a la que la persona llega, es Sí, que detrás del enojo estaba la tristeza. Y ella lo que no podía estar era triste. Y es más, lo que más me llamó la atención a todo esto es que es una persona de 54 años, tiene una hija de 20 y pico, casi 30, y que hasta la hija inconscientemente se lo transmitió, que cuando ella está enojada, la hija del medio viene y dice, vení, necesitas un abrazo. ¿Por qué? Porque piensa que para contrarrestar el enojo hay que abrazar, pero ¿a quién va a abrazar a alguien cuando está enojado? Claro. Pero ¿qué pasa? La hija, inconscientemente, al vivir de esa forma con la madre y con el padre, se da cuenta que en realidad está triste y que lo que necesita es abrazar a la tristeza. claro. Y pero por no curar esa herida, terminó enfermando a la hija. Wow. Entonces, soy un chusma. Ah. No, pero traigo Todos esto por... escuchando el chisme. Claro. Pero traigo esto porque la importancia que tiene el poder reconocer esas cosas que nos hieren, ¿no? Y la importancia que tiene el poder sanar y hablar estas cosas que nos pasan, porque esta persona, 54 años, nunca lo charló. Claro. Y hoy su familia está, aunque ella no quiera, porque ella decía, no, esto es algo mío, yo lo tengo que curar solo, pero lo está Influenciamos. transmitiendo también. Sí. Y su hija, de 20 y pico, 30 años, está viviendo la misma situación. Y hasta sus hijos se pueden ver influenciados por eso mismo. Dijiste que hay dos emociones detrás del enojo y me nombraste una, de La tristeza. ¿Cuál tristeza. sería la otra? ¿Cuál es la otra? Para mí, miedo. Para mí uno es la tristeza y el otro es el miedo. Eh, que también esconde quizás un poco la frustración o esas cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué digo miedo? Quizás a veces el no sentirse lo suficientemente capaz como para poder enfrentar una situación Sí, de injusticia, ¿no? O de estas cosas que decíamos, quizás por este mismo miedo me causa enojo. Me enojo conmigo mismo o me enojo con la situación. claro. Y esto también despierta este enojo. Lo entiendo más como frustración, pero sí. Claro. Sí, El son yo ambas. Es el no, miedo y la frustración. no Para- tener la capacidad de afrontar esto o hasta que sea algo que está por fuera de mi poder. Claro. Algo que yo no tengo el control. Me enoja no poder tener el control de esto. Para mí hay tres tipos de enojo. Para Apa. mí está el enojo pasivo, el enojo explosivo y el enojo natural o el enojo saludable. El pasivo es el que hablábamos hoy, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, me enojo y ya está, empiezo a hablarlo en introspección, ¿no? Bueno, orando, Que es no, un esta enojo interno. persona es un enojo que lo manejo yo solo, Entiendo, ¿no? sí. Que quizás no lo exteriorizo o sí lo hablo con vos, te digo, che, mirá, sabes que estoy re enojado por esta situación que pasó o con esta persona o lo que fuese, pero es un enojo que puedo llegar a controlar, ¿no? Medianamente. O que no lo puedo controlar, pero no lastima, no hiera a nadie, no causa nada. Después está el enojo explosivo, que es cuando ya reacciono con esta violencia, ¿no? Cuando ya empiezo a hablar violentamente, cuando hablo mal, cuando hablo quizás de una forma despectiva o hiriendo, quizás física, emocional eh, o psicológica, ¿no? A las personas. Sí, Y después está el enojo saludable, que el enojo saludable me ayuda a poner límites. El enojo saludable me ayuda a darme cuenta de cosas, ¿no? Cuando yo puedo gestionar de una manera adecuada mi enojo, puedo darme cuenta de por qué esto me está enojando, ¿no? wow. Me lleva a la reflexión ese enojo. ¿Sabes que yo esto lo llamo enojo justo? Pero sí, es enojo saludable. Y lo contrarresto con el enojo destructivo, más que explosivo, pero que la base es la misma. El que yo puedo gestionar es el enojo saludable, que puedo hacer algo, puedo gestionarlo y
una vez tranquilo puedo decir, bueno, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo afronto esto? ¿Cuál es la raíz y qué hago? Ahora el enojo destructivo, explosivo, es el que no gestiono. No lo freno, sino que le doy riendas sueltas y exploto. Entonces no logro arreglar nada, no se logra solucionar nada, sino que simplemente liberé esa energía que tenía adentro y ya está. Y estoy más tranquilo, pero no arreglé nada. Claro. La herida no se sanó, es más, hasta que quizás causé más heridas. Y yendo a lo que nombrabas del enojo niño, el enojo que tiene una raíz con alguna herida de mi infancia o algún suceso que viví en la infancia, noto que normalmente además de un factor externo que puede pasar, puedo vivir una injusticia, algo que provoca que yo me enoje, algo externo, se relaciona o linkea con algo interno. Pasó algo ya adentro y quizás tocó esa herida en lo profundo que hace que sea mucho más grande y que algo que pasó afuera que no era para tanto, no era algo tan grave, ya está, para mí fue lo peor que pudo pasar porque tocó algo que yo tengo que está lastimado y Claro. me duele demasiado. Siempre es la gota que rebasa el vaso. O como que es ese punto que ya sé que es mi debilidad, que hace que explote. Claro. Es como ese dicho, ¿no? Que dice, me tocó caer, me duele, me tocó caer, me duele. Ah, me olvidé de verdad que no le digo chiste. ¿Qué tengo? Roto el dedo, ¿no? Ay, sí. No, pero si yo te toco así, y vos acá Porque me tenés duele. todo lastimado, ¿no? Si yo te toco, Pero ni ¿qué te siquiera duele? ¿Mi dedo? acaricio, ni siquiera le toco. Claro. Si yo tengo acá una herida abierta y vos la rozás con algo de viento, yo voy a estallar, pero Como ya me duele. que vas por el sol, ¿viste? Que vas a la playa o a la Ven. pileta y estás todo quemado y te volvés a poner la remera y sentís todo el calor en la espalda, el cuello. Pero pará. O sea, misma situación. Vos estás todo quemado de la playa, te levantás todo hirviendo, afebrado, pero y te pasa de que alguien viene y te va a apoyar la mano así y ni siquiera te apoya la mano y ya estás... ¡ah! ¿Me Claro. entendés? Entonces, y eso también pasa. Psicológicamente vos ya Psicológicamente, sentís el dolor de... aunque la situación no amerite explotar, por solamente imaginar que Vaya a o sea, tocarte. te va a poder llegar a tocarte, ya reaccionás también. Pero, ¿y qué nos dice la Biblia ante esto? Hay una recomendación que da la palabra de Dios, algo que enseña la palabra, que dice en Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ujú. Qué importante, y el consejo que da la palabra en esto de yo, ser pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para airearme, para enojarme, y que llegue el punto de ira. Y quizás lo relaciono con cuando estoy enojado, no ser reactivo, no reaccionar nada más. Viene alguien, un enojo externo, viene alguien hacia mí, libera algo y yo, si reacciono al momento, va a ser peor. Si simplemente reacciono con la emoción que me generó, voy a destruir más. Y puede pasarnos con gente externa, pero puede pasarnos con nuestra familia. Puede pasarnos con gente quizás del trabajo y demás, pero puede pasar con personas que amamos. Y por no refrenar mi lengua, refrenar mis emociones, termino lastimando y hiriendo más. Mirá, digo una frase y te dejo. Dale. Pero que viene justamente a esto que decía una persona que yo vi muchos videos acerca de él, que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar 2 veces y hablar una vez. Banco. Alex Day. Alex Day. Bueno, iba a decir de que la palabra de Dios también dice en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Sí. Y el enojo justamente es la búsqueda de la justicia propia o intentar suplir una injusticia que estamos viviendo. Entonces, si yo habito constantemente en el enojo, es porque creo de que estoy viviendo una injusticia, ¿no? Decíamos hoy. Es Sí. uno de los motivos. Y eso me ayuda a poner límites. Ahora, si habito en sobremanera, quiero de todas formas imponer mi justicia. Y en la justicia del hombre no opera la justicia de Dios. Entonces, quiere decir de que si habito constantemente en el enojo, es que quizás no estoy confiando en la justicia que Dios puede hacer. Dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. A veces quizás nos enojamos en sobremanera o habitamos incluso en la ira porque no podemos confiar o no tenemos la fe necesaria para apoyar nuestra prudencia, apoyar toda nuestra fe en el Señor para confiar de que Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Claro, confiar que le va a traer una solución a mi situación. Exacto. Yo con mi justicia quiero que pare ya, cambie ya, pero
Cuando pongo mi confianza en Dios, cuando soy ese lugar a Dios, puedo tener la calma de que Él va a hacer la obra y encontrar consuelo en su presencia. Bueno, pero ¿cómo hago para estar de enojado a encontrar la calma en Dios? Wow, qué buena pregunta. Alexis, te toca. Pasa palabra. Claro. Pasa palabra. No. Bueno, le voy a comentar mi método. Después ahí nos miran algunos psicólogos, gente que sabe, después nos tiran la data. Pero este es mi método. A ver si les resulta. Me pongo los guantes. Y no, pasa que quizás durante mucho tiempo tuve este enojo de niño. Entonces, la mayor parte de mi vida siempre, y bueno, ustedes ya me conocen también, soy una persona que soy muy fácil de enojarme. Pasa una situación de injusticia y me enojo muchísimo. Y quizás estos últimos años, obviamente, al estar en el camino de Dios, es como que fui luchando contra esas cosas para no explotar y patearle la cabeza a todos, ¿no? Porque en muchas situaciones estaba como, La otra cara de Alexis. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, no? Ahí y yo ni siquiera te lo llevaba, ¿viste? Te lo mando tranquilo, te lo envuelvo si querés. Ahora porque caiga fuego del cielo. Claro, suma. ¿viste? Bueno, no sé si contar un testimonio. Bueno, no importa. Bueno, volviendo al caso. Sí. Me ayuda mucho rodearme de personas que me ayuden a bajar. En mi caso me ayuda mucho el hablarlo. Quizás empieza como este enojo pasivo, ¿no? En mí, al menos. Y lo tengo en mi círculo íntimo. Quizás antes tenía muchas personas que eran de un enojo explosivo. Entonces yo al contarle, che, ¿sabes que estoy enojado por esto, tal cosa, esto? Y sí, porque... Vamos a... Y alimentaban el enojo, ¿viste? Entonces empecé a darme cuenta a quién yo le estaba contando mis cosas. Sí, Y a ser selectivo con las cosas que contaba y a quiénes se la contaba. muy importante. Sí. Entonces, bueno, empecé a encontrar personas que me ayuden a bajar. Bueno, lastimosamente para él, una de esas personas es Brandon. Que muchas veces lo llamo y le digo, amigo, esto. Y Brandon, bueno, amigo, vos tranquilo, vamos a orar, que el Señor obre esto. No, y sí, pero vamos a orar, pero... Y bueno, le expongo todo lo que me pasa. Y ahí eso, el contarlo me ayuda a verlo, ¿no? Es como que yo soy una persona muy visual. No sé, alguien está predicando y yo me lo imagino, me hago toda la peli. O escucho un podcast o lo que sea y me hago toda la peli. Entonces cuando yo empiezo a contar todo lo que yo empiezo a decir, digo, wow, todas estas cosas tenía adentro. Entonces como que lo veo, ¿no? Digo, esto. Y empiezo a razonarlo en base a la palabra. Digo, ¿qué dice la palabra acerca de esto? ¿Qué dice la palabra acerca del otro? Capaz que con la charla con Brandon me da toda la palabra, todo así, me aconseja todo re bien. Y yo aún sigo enojado después de charlar con él. Pero quizás me sirve para poder contarlo y visualizarlo. Y allí, bueno, puedo orarlo, puedo renunciarlo. Pero creo que el primer paso para poder vencer esto es el poder reconocerlo. Y el poder hablarlo, fundamental. Porque si el enojo es el peor consejero. Si te quedás vos solo en el momento de enojo y con tu razonamiento, siempre va a ganar la injusticia de tu corazón, la injusticia de tu enojo o la justicia del hombre. Pero al apoyarte en alguien de Dios, justamente, y en alguien que pueda guiarte en esos momentos, podés bajar y podés transformar ese enojo en poner un límite. Decir, bueno, a partir de ahora no voy a permitir que esto me suceda, lo voy a manejar de esta forma. Voy a buscar nuevas maneras de manejar este asunto. Claro, recordemos que los límites no solo son hacia otros, sino hacia mí mismo también. Es decir, Exacto. no puedo permitir que esta emoción me supere o que esta emoción sea más grande que el dominio propio que Dios me ha dado. ¿Por qué estoy permitiendo que esto me domine? Porque estoy dejando que esta situación me tenga mal por semanas. ¿Para qué estoy sosteniendo esta emoción de enojo? Totalmente, claro. ¿O qué me está enseñando? ¿Qué O- me quiere enseñar? Esas son las preguntas que hago para ver solucionarlo. Exacto. Pero bueno, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? Igual, hablaste de dos cosas, reconocerlo y hablarlo.
Pero reconocerlo, mi pregunta es, ¿cómo hago para identificar ese enojo? ¿Qué está pasando en mi cuerpo que digo, mira, estoy enojado? Bueno, yo creo que agregando a esto que dice Ale, y para responder tu pregunta, Brandon, primero es entender que cómo empieza a reaccionar mi cuerpo cuando empieza a sentir enojo. Lo primero y principal es un shot de adrenalina. Sí. O sea, cuando me enoja algo es como que ¡puf! Y de repente empieza a correr toda la sangre por el cuerpo y ya me puse en guardia, listo para pelear. Y ahí empiezo a La respiración respirar más empieza. fuerte. Sí. Respiraciones cortas y por la nariz. Inhalo, exhalo todo por la nariz. Y empiezo a ponerme de esta forma y recién ahí reacciono. Pero todo eso pasa en milisegundos. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque a mí me sirve entender de que cuando ya reacciona cuando explota esa bombita en el pecho del shot de adrenalina, es como que, opa, no, 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 no. O sea, no voy a reaccionar desde ahí y ahí aprendo a cambiar la respiración. En mí funciona esto, en cambiar la respiración, en solamente escuchar, en callarme, en escuchar y en orar para adentro. O sea, si estoy hablando con alguien y la situación me está enojando o lo que me dice me enoja, Dios, ayúdame, dame fuerza, dominio propio. Y entrego toda mi situación en ese momento y no contesto. Y en ese momento le digo, o hablamos después, o me levanto y me voy. Pero a mí me sirve esto, en empezar a poner un freno a esa respiración, a cambiar la respiración, a mirar para otro lado, a disociar y empezar a pensar en otra cosa. Y, y y después sí, es hablarlo con alguien. O sea, generalmente yo nunca contesto. Pero sí lo hablo con alguien, lo hablo con alguien, lo hablo con alguien, lo hablo con alguien. Me descargo para poder razonar y después voy a Dios y le digo, bueno, Dios, me pasa todo esto, ya lo entendí. Me está pasando todo esto, lo dejo en tus manos, confío en vos, esto es tuyo, no es mío y listo. Y me voy a dormir. Algo que haces muy bueno que me llamó la atención es que dijiste como que pausás tus respiraciones. Yo entiendo que usás algo físico para calmar la mental. Claro. Usás algo físico para calmar lo que está pasando emocionalmente en tu mente, que está argumentando de por qué esto es así, 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 reaccionás, esto, aquello. Tu mente está como cargando más fichas al enojo, pero sabiamente usas algo físico como es tu respiración o enfocarte en hacer otra cosa para que se calme esa mente y para poder dominar esta emoción, gestionarla sea más sencillo. Porque una vez calmado puedo hablarlo y puedo buscar una solución. Sí, a ver, en el ser humano hay tres dominios, que está el emocional, el racional y el corporal. Y vos activando cualquiera de esos tres dominios, le pegás al otro porque los tres están unidos, entonces están relacionados entre sí. Si yo estoy triste y me pongo a hacer actividad física, mi cerebro libera serotonina, endorfinas, y eso me hace activar como la felicidad, por así decirlo. Claro. Entonces, con el enojo pasa lo mismo. Si yo estoy enojado y empiezo a respirar así, y yo tengo noción de cómo reacciona mi cuerpo ante el enojo, o cuál es el paso a paso para poder enojarme, porque vos te enojas, primero la reacción es esa, y después empieza a escalonar y a subir la temperatura. Sí, Pero si vos ya sabes cómo funciona tu cuerpo, decir, bueno, respiro, miro para otro lado, me concentro en otra cosa, busco distraerme Claro, y empiezo a controlar a dominio propio, ¿no? claro, dominio propio. Es a controlar tu respiración, tus pensamientos, a cambiar el foco. Y algo que también me sirvió mucho es que entender de que las personas, eh, cuando te hablan, te dicen cosas que no son ni buenas ni malas. O sea, son cosas y vos reaccionás a eso de lo que te está diciendo. Claro. Y en mi trabajo me ha pasado mucho de trabajar con gente, obviamente, que no es cristiana y que es de ser muy mal hablada e hiriente. Daños verbales he tenido miles. Y aprendí a poder sacarle la emoción al mensaje.
Que esto es algo que se los regalo y que está bueno porque te ayuda a poder vincularte con personas que en otros ámbitos y que puedas aprender también de eso. Claro. Porque Te está diciendo algo escuchar rehiriente. escuchar mensaje que te está diciendo porque en lo que te está diciendo tiene verdad. Claro. O sea, es algo útil lo que se está diciendo, pero su emocionalidad y su corporalidad no lo acompaña al mensaje. Entonces, sacale la emoción y escucha el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Entonces yo me concentro en esto, en, che, ¿qué es lo que me quiere decir la persona? Claro. ¿Cuál es el mensaje que me está llegando a mí? Y ahí es como que ya no me lo tomo personal. ¿Sabes qué? Y de paso, linkeo con esto. Aunque el mensaje incluso sea malo, quien le da autoridad a eso soy yo. Y algo que me fue muy útil últimamente con cosas que pasaron bastante fuertes es quitar la autoridad. Que o esas palabras o ese suceso no tenga autoridad sobre mi vida. Porque esa decisión de darle autoridad a algo la tengo yo. Claro. Y pueden ser cosas muy fuertes, pueden ser cosas muy malas, que del punto de vista que lo veas no es algo bueno. Pero quien decide que se me afecte, quien le da autoridad también soy yo. Y tengo el poder eso de parte de Dios de decir, esto a mí no tiene que tener control sobre mi vida o sobre mis emociones. Porque sé que no me hace bien y no lo quiero para mi vida. Bueno, hace un tiempo haciendo una sesión de coaching, bueno, que se los conté a ustedes justamente, Sí. a esta historia, de que le comentaba a la coach que me costaba tomar decisiones. Eh, y bueno, entre toda la charla y todo eso me quedó esto, ¿no? ¿Qué autoridad tienen las opiniones de los demás? Porque llegamos al punto de que llegué a entender que no tomaba decisiones porque escuchaba mucho los consejos de las demás personas. Y la pregunta es, ¿qué autoridad es la que tienen los demás sobre tus decisiones? Si basas tus decisiones en base a la autoridad de los demás o por qué. Y esa pregunta Se descolocó. me rompió en pedacitos, sí. O sea, me empezó a hacer pensar un montón. Y empecé a pensar, Claro. el único que tiene que tener la autoridad es Dios, Amén. su palabra, la voluntad de Dios. Y yo al darle la autoridad a otra persona, estoy dejando que esa persona me domine. Estoy dejando que esta situación me domine, porque, como decía Lean, o sea, las personas no dicen cosas, o las personas hacen cosas, y yo decido si eso toma autoridad sobre mí o no. Pero bueno, qué importante esto, ¿no? Entender cuál es la autoridad y el peso que tienen las cosas sobre nuestra vida. Amén. Ahora, la pregunta ¿es pecado enojarse? Para mí, no. O sea, la Biblia habla, esta palabra que decía hablando, ¿no? Airados, pero no pequéis, ¿no? O sea, yo puedo enojarme, puedo tener una mala reacción para quizás con Brandon, bueno, no reacción, ¿no? Sino puedo estar enojado, puedo sentirme así, de esta forma, ¿no? Como en una situación de injusticia. Ahora, la Biblia aclara acerca de esto porque nosotros a veces pensamos, ¿cuánto dura este enojo? ¿No? Y puede durar todo el día. Puedo estar todo el día así. Pero por eso la palabra también aclara, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te vayas a dormir enojado. Ujú. Porque si vos te vas a dormir enojado, esa emoción se va acumulando. Y el enojo acumulado se transforma en una ira. Que bueno, ahí viene el enojo explosivo, ¿no? Que hablábamos hoy. Claro, entiendo. Entiendo. ¿Sabes que la palabra de Dios dice en Proverbios 29:11? El necio da rienda suelta a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega. Nos marca dos clases de personas, una persona necia y una persona sabia. Y la diferencia es que el necio le da rienda suelta a la ira. Ese enojo acumulado, ese enojo que ya se arraigó en nosotros, ese estado de ánimo ya negativo, le da rienda suelta, no lo frena. Claro. No utiliza el dominio propio que tenemos de parte de Dios para frenar eso. En cambio, el sabio la sosiega. El sabio pone un manto de calma, pone un freno a esa ira para que esa ira no me domine, porque el problema acá es que cuando me domina, o ejerzo violencia, o reacciono de maneras que puede lastimar a otros, lastimar a mi entorno y a mis relaciones. Bueno, si nosotros le damos rienda suelta justamente a ese enojo, podemos nosotros
experimentar muchas cosas, pero puede estar sostenido el enojo en la búsqueda de la justicia o en la búsqueda de alimentar mi ego. ¿Cómo sería eso? Si yo busco la justicia en mi enojo, cuando venga la palabra de Dios, voy a poder entenderlo, razonarlo y desecharlo. Voy a poder vencerlo. ¿Cómo sería Porque eso? va a venir la justicia. Ah, ok. Entonces, cuando yo busco justicia en base a mi enojo, voy a poder entenderlo y cuando venga la palabra de Dios, la voy a entender como justicia y voy a poder, esa palabra me va a ayudar a disipar mi enojo. Ahora, cuando mi enojo está sostenido en base a mi ego, por ejemplo, en que quiero tener la razón, en que no quiero que la otra persona gane, ¿no? O estas cosas, Sí. no voy a, ese enojo no va a menguar ni se va a disipar, sino que vaya alimentándose hasta llegar a puntos extremos, ¿no? De perversión o de diferentes estados de violencia. Y bueno, y pensaba en esto, ¿no? Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo no puedo manejar mi enojo? Yo creo que aparece un estrés constante. O sea, y eso, justo tenía una frase que decía, el odio, el enojo, la ira carcomen los huesos, el espíritu alegre nos hace vivir bien, en paz, en gozo, alegría y armonía. Entonces que el odio, la ira y el enojo, eso, carcome los huesos, o sea, te empieza a pudrir por dentro. Y eso, y al empezarte a contaminar por dentro y a llevarte hasta enfermedades mentales o en el cuerpo también, te lleva a la muerte espiritual. Porque cómo Dios va a habitar, o sea, si habita en el enojo, no habita Dios en mí. Como lo que dijiste, habita. No es pecado, reiteramos, sentir enojo, pero si eso es un habitar constante, si ya en mi vida es ira, 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 y eso nos frena, y hay algo que no está bueno, quizás nos indica que hay una herida que no termina de sanar, sea de abandono, sea de abuso, sea de rechazo, y que no terminó de sanar. Sí, o un límite que no puse Y no estoy poniendo. y que no estoy poniendo. No estoy poniendo, entonces constantemente siento enojado. Y me lleva una pregunta. ¿Cómo saber si tengo problemas con el enojo, con la ira, que requiere ayuda ya profesional? Que requiere ayuda sea tanto de un profesional espiritual, como es un pastor, como es un líder, o profesional en lo que sería la psicología. ¿Cómo sé que esa ira ya requiere ayuda? Yo creo que cuando se repite muchas veces, Cuando es un patrón, cuando es un patrón, claro, eso. cuando no es algo esporádico, algo de que, bueno, está bien, me puedo enojar todos los días, sino que ya hace mucho tiempo que vengo cargando con esto. Ya hace una semana vengo enojado por esto. Tengo que pedir ayuda. Entiendo. Ahora, ¿por qué? Porque empieza a causar diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, Leandro recién decía, yo siento o interpreto que estoy enojado porque la respiración cambia, ¿no? ¿No? Empezamos a enojarnos. Y esa respiración, causa que los músculos se tensen. Y esa respiración empieza a causar un tensamiento justamente en los músculos y los músculos se cansan, entonces vivo cansado, vivo estresado. Se liberan estas hormonas de serotonina que decía Lean también recién, y esto causa justamente que se acelere el ritmo cardíaco, puedo tener problemas del corazón, por la liberación prolongada de estas hormonas del estrés o del estado de alerta, eh, puedo tener una ira intensa y una ira crónica. Puede pasar de una ira normal, de que me dé cada tanto, a una ira crónica. Y ya vivir de esta forma. Claro. Vivir con el cuerpo tensado, vivir enojado. Un estilo de vida. Vivir cansado. Exactamente. No sé si les pasa, pero quizás los días que siento muchas emociones fuertes, yo estoy agotadísimo. Físicamente me siento muy agotado esos días que siento muchas emociones. Me enfermo fácilmente porque en el enojo el sistema inmunológico baja las defensas. Tengo problemas de sueño y de digestión, no puedo digerir bien la comida, no puedo dormir, o tiendo a dormir más porque estoy cansado, y puedo tener problemas psicológicos, ¿no? Que esto es lo que trae. Entonces, un problema espiritual o un problema basado en mis emociones afecta en lo físico. Siempre que nosotros tenemos
un estado de ánimo prolongado en el tiempo y un problema espiritual va a tener un impacto también en lo físico. Se somatiza. Se somatiza, exactamente. Los estados espirituales o los problemas espirituales se somatizan en problemas físicos. Está bien. Era como contaba hoy que está todo relacionado. Vos fíjate cómo el pensamiento construye la emoción y la emoción afecta al cuerpo. Sí. Muchas veces nos pasa eso en tanto en lo bueno como en lo malo también, ¿no? Bueno, Entiendo. No solamente dale. iba a acotar que para mí un límite claro de que necesito ayuda profesional si afecta en mis relaciones, trabajo, salud. Si en algunas estas tres áreas, como nombraba Alexis, la salud, o también en mis relaciones con mi familia, con mi entorno, con mi pareja, o mis relaciones en el trabajo, cuando afecta estas áreas de mi vida tan fundamentales, entonces necesito ayuda. Exacto. Y no es malo pedir ayuda. Puede que haya heridas, reitero, de abandono, rechazo, abuso, que están todavía ahí de niño y no estoy viendo. Y si no pido ayuda no las voy a ver, si no las hablo no las voy a ver, pero al hablarlo puedo verlas claramente y puedo también llevar a Dios para que Él las sane, para que Él restaure en mi vida. A mí me gusta ver el enojo como, o por lo menos en mi testimonio personal, el enojo me llevó a acercarme más a Dios. Después de cada episodio de enojo o capaz que hasta de ira, pero más interno, porque capaz que no lo exponía tanto para afuera, pero era como que me llevaba a ser más sensible a la voz de Dios. Entonces, y se me venía a la mente esto de lo que hablamos en la soledad, ¿no? Como que la soledad te puede traer ese miedo o te puede conectar con Dios. Así el enojo también, o sea, el enojo es enojo, es ira, es odio, pero detrás de todo eso hay una tristeza y el que cura nuestro corazón es Dios. Y detrás de todo eso hay amor y Dios es amor. Entonces yo creo que el enojo, que nos quiere enseñar, lo que nos quiere traer es justamente eso, es acercarnos más a Dios y entregarle nuestro enojo a Él para que Él pueda habitar en nosotros y que nosotros podamos cambiar ese enojo por amor. Ok. Bueno, entiendo también de que si el desierto espiritual que estás pasando no te acerca más a Dios, es por una decisión que no estamos tomando o las decisiones que nosotros estamos tomando. Y este desierto espiritual me puede o acercar a Dios, y si permanezco en estados prolongados en ese desierto me puede llevar a la muerte. Todo lo que atravesaron el desierto al salir del exilio, del estar en la cautividad, todo ese pueblo terminó muriendo en el desierto. Y los únicos que llegaron fueron Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés pasó el desierto. ¿Por qué? Por el enojo, por la queja. Entonces, si nosotros estamos en tiempos prolongados en este desierto y aumenta la queja, aumenta el enojo, aumentan estas emociones, podemos terminar muriendo en el desierto. Pero el propósito del desierto es acercarte a Dios. Amén. Para llegar a la tierra prometida tenemos necesariamente que pasar por el desierto. Y yo cerraría con el siguiente pasaje de la palabra. Salmos 34, 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, dice la palabra, de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Esta es una promesa que tiene la palabra de Dios para nosotros. Si detrás de ese enojo tenemos tristeza, tenemos un grande dolor y no estamos llevándolo a Dios, sepamos que en ese momento de dolor, en intimidad, Dios está cerca, no está lejos. Y estamos en oración de distancia y podemos cerrar nuestros ojos, doblar nuestras rodillas y decir: Señor, ¿qué hay detrás de mi enojo? ¿Qué hay detrás de lo que estoy cargando? Te pido me sanes, te pido lo lleves, te pido me hagas libre, porque no quiero vivir así. Quiero vivir en la libertad con que me hiciste libre. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, creo que es eso, ¿no? Y que podamos entender esto es fundamental. Y que si viene una persona enojada hacia nosotros, dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira. Iba a tirarla de patada en el pecho. Bueno, no, Dios ya nos transformó, porque si no, andaba a los Bruce Lee. No. Bueno, no, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, como decía Lean hoy en su testimonio,
que podamos tener una blanda respuesta, podamos contestar desde una postura de hijo de Dios, aunque O sea, por dentro tengamos ganas de la patada en el pecho. Y es más, mirá, se me vino acabo de recordar algo, que cuando tengamos una situación, una forma de poder responder a esta persona que busca herirnos, es decirle, escucho que me estás diciendo y repito textualmente lo que la persona me dice y le preguntás, esto que vos me estás diciendo, ¿qué intención tiene para conmigo? Entonces, al vos repetir sus palabras y preguntarle cuál es la intención, estás haciendo que la persona se autoescuche y la estás exponiendo. Y ahí se va a dar cuenta, porque queda expuesta, y lo más probable que te diga es, no, era una broma, no era tan así. No, lo que quería decir era esto, no Claro. era eso que vos... Entonces, seamos inteligentes emocionalmente. Y la idea, bueno, de esto es que aprendamos juntos a poder tener este dominio propio y a dominar nuestras emociones y que podamos atravesarlas de una manera más, no sé si sencilla, pero por lo menos que se lleven estas herramientas. Y fundamentalmente que seamos llenos del Espíritu Santo. amén. Si no tenemos Espíritu Santo, no tenemos dominio propio. Y si no hay dominio propio, no vamos a dominar ninguna de esas emociones ni pensamientos. Así que los animamos. Amén. Sin más, gracias por compartir con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga grandemente. Y no olvides que Jesús te ama. Dios te bendiga.